saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios. Veredas Cañizares en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución y el control de sonido, y tenemos que presentar ya a nuestro director, al director de estos sábados, de estas ediciones especiales de Libertad Constituyente y nuestro particular maestro de ceremonias, don José María Aguilar Ortiz. Muy buenos días, don José María. Buenos días, Juan Ignacio. Buenos días, amigos. Y creo que don José María Aguilar Ortiz traía un texto, sí, o un editorial para introducir el día de hoy que hemos titulado Proceso a la monarquía de partidos. ¿No es así, don José María? Sí, en efecto. Quiero hacer simplemente una somera introducción al interesante debate que se va a sostener inmediatamente después a propósito de lo que hemos llamado Proceso a la monarquía de partidos. Queridos repúblicos y amigos de Radio Libertad Constituyente, a lo largo de los últimos años, y sobre todo durante los actuales tiempos de crisis, millones de españoles honrados y empobrecidos contemplan horrorizados los abusos que perpetra una clase política desprovista de freno o autocontrol alguno, por medio de unos gobiernos cada vez más enloquecidos, si es que pueden llamarse así los zafios y descarados equipos de individuos reclutados entre lo más selecto de la paniaguada burocracia que milita en las filas de los partidos y sindicatos estatales. Si el comportamiento de la clase política en tiempos de bonanza económica fue detestable y escandaloso por su irresponsable inmoralidad, en los actuales tiempos de escasez, su modo de proceder puede calificarse de desleal, inicuo, ciego y suicida. Antes de renunciar a uno solo de sus privilegios o negocios ilegítimos, la clase política de esta monarquía de partidos está dispuesta a llevar a la más completa quiebra económica al Estado, al central, los autonómicos y los municipales, y a la total ruina moral y política a la nación española. Si hubiera que elegir un solo término para definir la esencia y el modo de gobernar de la oligarquía de partidos y sindicatos estatales, creo que el que mejor le convendría sería el de corrupción. Desde la jefatura del Estado, pasando por todos sus miembros y órganos, partidos, sindicatos, gobiernos, parlamentos, ayuntamientos y todo tipo de entes públicos de viejo, nuevo e irregular cuño, la acción cancerígena de la clase política no solo ha devorado al propio Estado, sino que ha metastatizado, avasallando y corrompiendo mediante su incontrolada potencia patológica, es decir, su soberbia prepotencia, a la mayor parte de la sociedad civil española que no ha querido o no ha sabido resistirse. Durante los últimos meses, la cantidad y la creciente ordinariez de los casos de corrupción que continúan anegando a la sociedad española y amenazan con destruirla es tan enorme que la sucia marea que inunda todas las sucursales del poder y la propia sociedad ha rebasado los diques de contención de la hipocresía social de lo políticamente correcto, de manera que se ha abierto paso en nuestro país la convicción de que es absolutamente necesario e imprescindible someter a un verdadero proceso moral a una clase política que debe ser apartada cuanto antes del poder si deseamos que España pueda sobrevivirla. Muy principalmente la corrupción dentro de la Casa Real y en la jefatura del Estado está siendo enjuiciada públicamente sin la autocensura que es habitual en los medios de comunicación oficiales, estatales y paraestatales, y abiertamente en la mayoría de los medios de propiedad privada que actúan en la red. En nuestro programa de hoy trataremos de la valiente iniciativa de uno de los líderes más destacados de nuestro movimiento político, el Movimiento Ciudadano a Favor de la República Constitucional, don Jesús Luis Escobar, repúblico distinguido y abogado eminente, que ha redactado una denuncia contra el rey don Juan Carlos a propósito de uno de los últimos y escandalosos sucesos que salpican últimamente a su figura. Dedicaremos el programa de hoy a tratar de este asunto, a estudiar el valor y la oportunidad de la denuncia, así como la ocasión que se presenta para extender la acción intelectual, moral y política del movimiento ciudadano por la República Constitucional a lo largo de todos los rincones de una España necesitada de salvación política. Para ello contaremos, además de con la presencia de don José Luis Escobar, con la de don Jesús Santaella, eminentísimo abogado también y colaborador habitual en los programas de Libertad Constituyente, al que saludamos en estos momentos. Buenos días, José Luis. Buenos días. A ti y a todos, claro. Jesús, sí, te acompañan, además de José Luis Escobar, que como autor de la denuncia llevará la iniciativa y quizás sea el interviniente
principal. También tenemos en el estudio a don Jesús Murciego, nuestro corresponsal en Londres, que nos acompaña hoy. Hola, buenos días. Igual saludo a ti, tocayo, y a ti, José María. Muchísimas gracias. Hola. José Luis, pues don José Luis Escobar, José Luis, sí. Cuando quieras, por favor, inicia... Porque ya hemos visto esto de José María en su editorial, es como lo del chiste del vasco, ¿no? Que había ido a misa, le preguntaron, oiga, ¿y el cura sobre qué dijo la homilía? Dice, sobre el 6º mandamiento, y dice, ¿y qué conclusión extrajo a usted? Y dice, que no era partidario. Pues me parece que en el caso de José María, en esto de la monarquía de partidos tampoco ha sido muy partidario, ¿no? No. Realmente, aunque ya sabes tú bien, Jesús, claro que nosotros postulamos, no defendemos, sino que postulamos una república constitucional como modo idóneo de forma de Estado y de gobierno, de gobernación para España. Pero claro, la monarquía actual, esta monarquía que hemos llamado monarquía de partidos y sindicatos estatales, ha evolucionado de tal manera, sus gobiernos sucesivos lo han hecho de una manera tan desaforada, que naturalmente ha llegado el momento también de combatir esta monarquía, o al menos de señalar sus defectos, clamorosos defectos que nos han traído a esta situación. Pero tienes tu razón, pero de todas maneras, Jesús, lo del chiste está muy bien. Sí, realmente ese es el resumen mejor. A mí me ha recordado, según has descrito, José María, en la jefatura del Estado, los diferentes gobiernos, en la clase política, una jota aragonesa que dice que muy burro tiene que ser el alcalde de mi pueblo para mandar en nosotros que seamos más burros que él. Tampoco está mal traído. Bueno, mira, yo considero que el jefe del Estado, en este caso el rey, ha cometido la misma imprudencia que cometió el presidente de la Comunidad Valenciana cuando presuntamente recibió unos trajes y fue procesado por cohecho impropio, por el artículo 422 del Código Penal, que establece como reo de delito de cohecho a la autoridad que admita dávida o regalo que le fueran ofrecidos en consideración a su cargo. Se ha publicado en todos los medios de comunicación del mundo, en todos los medios de comunicación que se dedican a dar noticias. Los de deportes a lo mejor no ha salido, pero en todos los demás sí. Se ha publicado que el rey ha recibido como regalo de un señor de Arabia Saudí, que es al mismo tiempo, según se ha publicado también, el que controla el negocio del petróleo, la compraventa de petróleo entre España y Arabia Saudí, pues que el rey pues ha recibido como regalo pues un viaje con una cacería, etcétera, además acompañado de otras amistades, etcétera. Bien, esto por sí mismo, admitir este tipo de regalos suntuosos, constituye ya delito. Y lo mismo que le ocurrió a Camp, que al final salió absuelto, pues le debería ocurrir a cualquier español. La pregunta es, ¿el rey es inviolable? Es decir, ¿tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad delictiva? Pues es algo que habrá que discutir. Yo, en el estudio que he realizado, claro, se pueden admitir las dos interpretaciones, pero yo veo que no parece la más razonable, parece indicar que el rey es irresponsable de aquellos actos en los que tenga que ser refrendado, que son en los que no puede elegir. Por ejemplo, el rey está obligado a sancionar todas las leyes o a promulgarlas. Pero José Luis, a ver, vamos a no precipitarnos, porque tú ya estás empezando casi por las conclusiones. Vamos, si te parece, te voy a hacer una pregunta de momento, porque es una duda que me surge al escucharte. Se dice, bueno, al parecer lo de la cacería de Botsuana y lo de los 7 tiros al elefante y demás era un regalo. Sí. ¿Es así o no? Parece que eso es un hecho incuestionado, ¿sí o no? Bueno, claro, yo no, han aparecido las facturas, por lo visto, en el diario El Mundo, pero yo estaba allí, no lo puedo ver, es algo que habrá que investigar. Bien, pero ¿cuál es la causa del regalo? Porque se ha leído por ahí, y yo quería, si me lo podéis confirmar, que era como consecuencia de la mediación del rey en la adjudicación del proyecto del AVE de la Meca a Medina en Arabia Saudí. ¿Es así o no? No, vamos a ver. No, pues por eso, vamos, porque claro, a mí no me encajaba que le regalen a alguien
por a su vez haber recibido una adjudicación de una obra pública, unas empresas españolas o un consorcio español. ¿Sí? No, se ha querido justificar el regalo diciendo que el rey conseguía cierto tipo de concesiones en Arabia Saudí. Se ha querido justificar esto, claro. Pero entonces, ¿quién se lo tendría que haber dado? Serían las empresas adjudicatarias, pienso yo, vamos, por lógica. Exacto. No, por eso a mí me interesaba aclarar primero la causa Donandi. Bueno, parece ser la causa Donandi es en consideración al cargo. Es que si existe... pero eso es la finalidad de la... Sí. Siempre digo la causa. Es que si existe otra causa, no estaríamos hablando de coche impropio. Bueno, vale, pues bien. Entonces, de momento no lo sabemos, si nos quedamos en que fue una donación, el viaje y los 7 tiros. Muy bien. Eso parece ser que es incuestionado incluso por el gobierno. No lo ha cuestionado. Bien. Entonces ya tenemos el primer paso, que es el delito. Es decir, eso es... No, espera, no me califiques todavía. Vamos a establecer el supuesto de hecho. Sí. Es decir, Su Majestad viaja a Botsuana, invitado por un sirio afincado en España, vinculado a negocios con Arabia Saudí, que le regala, digamos, el divertimento cinegético. Es así el supuesto de hecho. Así es. Bien. Hombre, segundo paso, vamos. Si les parece, porque yo creo que estamos haciendo el debate, no sé si mucha gente de la que nos esté escuchando se habrá situado completamente. Entonces, si les parece, que nos cuente don José Luis Escobar qué se va a hacer, y después ya nos metemos en harina y ya discutiremos, por supuesto, lo que ustedes quieran. Sí, bueno, para introducirlo sería establecer el supuesto hecho, establecer la tipificación y luego considerar si el rey es inviolable, es decir, que aunque cometa delitos no puede ser procesado. Son los 3 pasos. Don Jesús está empezando por el principio, que es la cuestión. Yo por Adán y Eva, que suele ser lo más sutil. Sí. Bueno, pues adelante, don Jesús, ya hemos establecido la cuestión de hecho. Bien, bueno, vamos a ver, entonces ya tenemos un supuesto. Entonces, sí. Me parece que José Luis Escobar, con buen criterio, y además, en ese sentido, creo que coincide con una autoridad jurídica que es nada menos que Manolo Jiménez de Parga, que fue presidente del Tribunal Constitucional y también lo ha escrito recientemente, en materia de inviolabilidad regia y actos de refrendo. La tesis que sostenía Manolo Jiménez de Parga con el seudónimo de Secondat en un brevete publicado en El Mundo hace un par de semanas, me parece, es lo que también sostiene José Luis. Creo que es, hombre, en principio la inviolabilidad regia del artículo 56 de la Constitución se justifica en que siempre hay un responsable, que es el ministro que refrenda, ¿no? La cuestión delicada es cuando se realizan actos y no hay ministro que refrende al que hacerle responsable. Me parece que ese es el supuesto que lleva a José Luis a decir, oiga, aquí está pasando algo extraño. ¿Es así o no es así, José Luis? Así es. El artículo 56 establece que el rey es inviolable y no es responsable de los actos que realiza, puesto que siempre hay alguien que lo refrenda. Y se establece además en la Constitución, en el artículo 64 y 65, la forma en que ha de ser refrendados los actos. Pero ¿qué ocurre? Que no todos los actos del rey son refrendados. Pensamos, por ejemplo, en los actos de administración hogareños o los actos de la Casa Real, porque en la Casa Real está regulada por unos decretos, algunos de ellos preconstitucionales y otros ya del año 88, que establecen que la Casa Real depende exclusivamente y directamente de Su Majestad, del rey. Es decir, si depende de él, es que no hay otro responsable más que él, es el máximo responsable de lo que sucede en la Casa Real. Y entre las cuestiones que tiene la Casa Real, ¿cuál es la más importante? Pues la administrativa y la económica. Es decir... Ya, pero eso, José Luis, tú recuerdas que hay un artículo de la Constitución, que es el 65, estoy hablando de memoria, que dice que, y como deber del Estado español para con la familia de Su Majestad, es que se contribuirá a su sostenimiento, y eso está en la Constitución, artículo 65, y que esa cantidad presupuestaria la distribuirá libremente Su Majestad. Es un precepto constitucional.
Sí, así es. Entonces, el rey le hace responsable, y en la administración de la Casa Real hay gastos y hay compras. Claro, si en el momento que haya negocios jurídicos tiene que haber un responsable de ese negocio jurídico, tiene que haber un sujeto activo, un sujeto pasivo, depende de si compra, sobre todo si incurre en morosidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la pregunta es... Imagínate que contratan a un proveedor, yo que sé, al lechero, todos los días, y no le pagan, ¿a quién le reclama el lechero? Exacto, esa es la pregunta. Entonces, como resulta que si incurre en responsabilidad civil, por ejemplo, morosidad, ¿puede reclamarle el lechero a su majestad el rey? Pues si nos atenemos al texto... El ordenante del pago, según la Constitución, es su majestad, porque es el que distribuye libremente la cantidad presupuestaria asignada al sostenimiento de la familia. Exacto, y según el Real Decreto que regula la casa del rey, es igual, depende exclusivamente, las finanzas de la Casa Real dependen exclusivamente y directamente del rey. Luego, parece ser que el responsable señala al rey. Pero nos hemos, en esta polvareda nos hemos perdido a don Julián, me parece, porque estábamos en Botsuana. Entonces, en Botsuana, en lo que fue la cacería objeto de regalo, ¿había algún ministro? No, a mí no me interesa si estaba pegando tiros, pero ¿había algún ministro junto a su majestad? Ninguno que se sepa. Y es más, parece ser que el presidente del gobierno llegó a decir, o de presidencia del gobierno se llegó a decir que no sabían dónde estaba. Bueno, se debe decir más, porque en unas filtraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en los que se decía que estas cosas normales que suceden habitualmente, que hacía actos o cometía actos sin refrendo, sin comunicarle al gobierno. El ministro de Justicia vino a decir que sí sabían que estaba fuera porque lo tienen que saber por seguridad, pero no por refrendar. Aquí ningún ministro ha dicho eso, ese acto, ese regalo, lo refrendo yo. Se han cuidado muy mucho de decirlo. Izquierda Unida trató de preguntarlo en el Parlamento y nadie, no le admitieron las preguntas y las ha hecho por escrito, pero sí que le consta que qué miembro del gobierno conocía ese viaje, que si el rey lo había consultado, que si no pone la palabra refrendo en las preguntas, son unos 16 preguntas, pero sí es algo que se están preguntando y no se ha respondido por parte del gobierno. Sencillamente se ha dicho que se conocía, estaba en el exterior por cuestiones de seguridad. Algo más, se dijo que el lunes anterior a la marcha del rey, el rey había comunicado al presidente del gobierno que no iba a estar el lunes siguiente, que estaría de viaje, y que tuviera una conversación relativa a la compra de petróleo de Kuwait. Ya. Y tampoco había ministro ahí, ni nada, no ha aparecido ministro refrendante, no ha habido. Ahí lo que sí, al parecer, ha publicado también otra vez Manolo Jiménez de Parga con el seudónimo de Secondat, expresidente del Constitucional, que no es partidario de que se cobren comisiones por operaciones económicas internacionales, ¿no? Creo que lo ha publicado, ¿no? Sí, bueno, existe al hilo precisamente de la visita a Kuwait. Exacto. Y una de las cosas que ha ocurrido es que a raíz de todo esto, este señor que le ha regalado el viaje, pues a su vez es el quien lleva los negocios de la monarquía alauí, que a su vez es la que vende petróleo. Y han salido a colación, pues por ejemplo, con los años 70, ya se había publicado, en los años 70 pues hubo una crisis en España en cuanto a la compra de petróleo. El ministro de entonces pues intentó ponerse de acuerdo con el príncipe, con Juan Carlos, para que a su vez se pusiera en contacto con el príncipe Fahd de Arabia Saudí para que nos vendieran petróleo. Y el príncipe saudí respondió, dice: decida a mi hermano el príncipe don Juan Carlos que le enviaremos todo el petróleo que España necesite. Y aquí se firmó unas primas, unas regalías al comprador de dos centavos por barril. Pero quien fue a cobrar aquello, a firmar ese contrato, fue Manuel Prado y Colón de Carvajal. Todo esto se publicó ya hace tiempo. Y yo vuelvo a insistir en lo que decía al principio. A mí esto de que paguen por que vendan, en este caso, petróleo, yo sinceramente eso no lo entiendo. Pero bueno, esto de los árabes puede ser que en su religión lo justifiquen. Yo creo que ya está más o menos delimitado el supuesto. ¿Y ahora de qué se trata, don José Luis, con esa denuncia que usted formula? Creo que ante una fiscalía, ¿no? Sí, bueno, la fiscalía que tiene que llevar el asunto con forma de fiscal es la Fiscalía Anticorrupción.
Pues usted considera que en la circunstancia de haber disfrutado de la caza, aunque sea con el resultado final de la rotura de cadera, en Botswana es una suerte de cohecho impropio. Eso es un atenuante, don Jesús. Bueno, eso ya se verá, a efectos sobre todo de responsabilidad civil, ¿no? Pero en fin, quiero decir que para aproximarnos a efectos de los oyentes, y luego ya hablaremos en serio, de momento estamos delimitando el supuesto de hecho, que sería un cohecho impropio. Es lo mismo que si un presidente de una comunidad autónoma recibe 3 trajes en atención a su cargo, pues eso merece un reproche paralelo cuando el beneficiario es Su Majestad y el regalo consiste nada menos que en 37 kilos y medio, me parece, de marfiles en forma de colmillos del elefante abatido con 7 tiros. ¿Es así o no? Bueno, no es exacto, ojo, que parece... Pues por eso, precise. Según la publicación del Mundo, no pagó las tasas. Cuando se hace una cacería en África, hay diferentes partidas, ¿no?, en lo que es la caza. Por cada elefante abatido, por cada pieza abatida, se paga una cantidad de dinero. Luego, si quieres traer los trofeos, tienes que pagar unas tasas además de eso. Y aparte... Hombre, ya, pero si alguien regala, hombre, tendrá que regalar hasta el final, claro. No, según se ha publicado, no estaba pagado las tasas para traerse el marfil. Ojo, el marfil se queda allí en principio. O sea, que, digamos que fue un regalo interruptus. Exacto, parece que es que el recuerdo de esos colmillos no era muy atractivo en la Casa Real. Bien, vale. Pero bueno, son colmillos, no son otra cosa, ¿no? Sí, pero ahora sí que he tenido experiencia, porque he visto facturas de cacerías realizadas en África por parte de algunos clientes, que se regalan unos a otros estas cosas. Por cierto, algunos con unas pesadillas tremendas durante años, por haber abatido un animal, no está acostumbrado el hombre y han tenido pesadillas. He visto las facturas y son astronómicas, ¿eh? Porque solamente los aviones, los equipos que llevan, los cazadores profesionales que tienen que acompañarte por si fallas el tiro para que el elefante no te pegue un trompazo, o el rinoceronte, que son bichos que tienen muy mala uva. Sí, tampoco han venido ningún cuerno a España, ¿no, don José Luis Escobar, que se sepa, ¿no? De rinoceronte. Digo yo, por ejemplo. A eso se le suele atribuir otras virtudes terapéuticas. Sí, pero han sido sustituidos ahora. Claro, lo dice usted, quizás se consumiera in situ. Bueno, a la vista del contenido de la denuncia, ¿usted qué espera, don José Luis? Hombre, yo espero un archivo. O sea, yo espero que la Fiscalía o guarde silencio, lo archive y eso nos obliga a ir al juzgado de guardia. Que a su vez, seguramente... No, pero ¿qué recurso cabe contra una inactividad de la Fiscalía o contra una denegación expresa de la Fiscalía a incoar diligencias? No, acudir al juzgado. Está en una de estas ¿en forma de qué? ¿Quejándose del funcionamiento de la Fiscalía o presentando una denuncia directa? Una querella, una denuncia o una querella directamente. Y ¿Contra Su Majestad? Contra Su Majestad el Rey, efectivamente. Contra Su Majestad. ¿En qué juzgado? ¿En el de guardia? Sería en guardia. ¿Pero en el de guardia de dónde? Porque si el regalo se percibió en Botswana, en el extranjero, ¿qué juzgado sería el competente territorialmente? Por aquello del Forum Comissi Delicti. El de su residencia nuclear, que sería Madrid, ¿no? Madrid, por la residencia, o sea, el domicilio del activo de la conducta imputada. Bien. Sí. ¿Y qué haría el juez de guardia? ¿Qué cree usted? Pues seguramente volvería a archivar y los tendría que recurrir ¿En virtud de qué razón archivaría el juez de guardia? Ay, amiga, eso yo creo que sería por imputabilidad del rey. O sea, decir, ¿por inexistencia del delito? No, yo creo que... ¿Falta de competencia? No, yo creo que sería por inviolabilidad del rey, ¿eh? ¿Y en eso usted discrepa? Sí, ahí discrepo. Ahí discrepo profundamente. Bueno, de momento tenemos ya un titular, ¿no? Que sería esta denuncia por cohecho impropio para el rey. Sí. Efectivamente. Sí, denuncia o querella, ¿eh? Denuncia o querella. Sí. Y el punto estriba en saber si la inviolabilidad del rey detendría esa denuncia o no, ¿no? Vamos a ver, ahora ya voy a plantear un poco... Yo he leído la denuncia, que conste para los oyentes. La denuncia me parece brillante, yo creo que está bien construida, incluso está hecha de forma muy racional y muy lógica, estableciendo el paralelismo con la revocación, creo que fue del
el sobreseimiento y archivo en el caso Camps por entender que sí se producía cohecho impropio con la recepción de unos trajes que se le habían regalado en atención al cargo, en consideración al cargo que ostentaba entonces el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, ¿no? Entonces, yo he leído la denuncia de José Luis, y entonces, insisto, me parece brillante, bien construida, racional y lógica. Hombre, y además se dirige en primer lugar a quien constitucionalmente, el fiscal general del Estado, es titular de la potestad de respeto a la legalidad y de persecución de los delitos, ¿no? Bien, pues en ese sentido, en principio, desde el punto de vista formal, creo que como iniciativa, aparte de novedosa, es sugestiva y bueno, pues como cualquier novedad es digna de opinión y de estudio. Hombre, en cuanto al fondo, yo he escrito sobre estos hechos que éticamente me parece desde luego discutible la conducta. Estéticamente me parece también, yo creo que lo he escrito, que el incidente Botswana, como se ha dado en llamar, pues que no tiene un pase, ¿no? Desgraciadamente no tiene un pase. Ahora, que sea constitutivo de delito, el supuesto de hecho es el que es. Efectivamente es una donación recibida en función del cargo. Por lo tanto, la acción en principio sería típica en la descripción que hace José Luis. La gran cuestión es qué pasa. El rey es la persona del rey, para mejor precisar. ¿Es imputable o no es imputable? ¿Es susceptible de ser considerado como justiciable y ser residenciado ante los tribunales que administran justicia precisamente en su nombre, según la Constitución? Bueno, pues ahí ahora hablando absolutamente en serio, yo sinceramente creo que no. Otra cosa es que deba serlo así o no, pero que constitucionalmente, tal y como hoy está redactada la Constitución española, creo sinceramente que no. Y lo justifico muy brevemente, y ahora lo podemos debatir José Luis y el resto de contertulios, ¿no? Vamos a ver, a diferencia de lo que la propia Constitución establece y ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en relación con la inviolabilidad de diputados y senadores, en el caso del rey, el 56 dice literalmente la persona del rey es inviolable. Dice literalmente la persona del rey es inviolable. Por lo tanto, los actos que resultan amparadas por la inviolabilidad, a mi modo de ver, son tanto los del rey, cargo, funcionario público, cúspide del Estado, como los de la persona, es decir, si deja de pagar al lechero, por explicarnos. Mientras que en el caso de los diputados y senadores, lo que ampara la inviolabilidad de esa figura son las expresiones vertidas como diputados y senadores, y dice la Constitución, en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, lo que se interprete en orden a la extensión de la inviolabilidad de diputados y senadores no es trasladable al caso del rey, porque la inviolabilidad es diferente, a mi modo de ver. ¿Eso es discutible desde el punto de vista del eje ferenda? Efectivamente es discutible. ¿Por qué? Porque, oiga, por ejemplo, en el caso de la monarquía británica se distingue entre the king y the crown, ¿no? Entre el rey y la corona. Los actos del rey no son perseguibles, los actos de la corona sí. En el caso de la monarquía española se podría acudir a una distinción, es decir, el rey es inviolable a todos los efectos, haga actos en ejercicio de sus funciones o los haga como persona, pero de la responsabilidad civil de sus actos como persona sí responde el Estado, por la vía del funcionamiento normal o anormal de la administración de cuya cabeza o cúspide es el monarca. Pero en fin, esa es mi opinión. Aprovechamos esta pequeña interrupción para saludar a don Lorenzo Alonso, que acaba de llegar, como siempre, tan discretamente y de puntillas al estudio. Buenos días, Lorenzo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Y le estamos poniendo al tanto un poquito así, sotoboche, del tema de este debate. Buenos días. Pero se ha perdido Buenos los días. colmillos, lo del Sí. cuerno del rinoceronte. Los cuernos. Sí. Era del rinoceronte, no eran otros cuernos. Cuando me han dejado. Así Bueno, que, sí, José Luis, por favor, y entonces, Jesús, cuando queráis. Sí,
Don Jesús, entonces lo que sí estamos de acuerdo es que con el hecho que hemos delimitado, sí que puede ser susceptible de un procedimiento por cohecho pasivo, ¿no es así? No, la acción es típica. La cuestión es la inviolabilidad del artículo 56, que yo insisto es absoluta, a diferencia del caso de la inviolabilidad de los parlamentarios, que es relativa. Se erige en condición objetiva de procedibilidad, es decir, como es inviolable, es imposible iniciar un procedimiento, aunque se haya incurrido en una acción típica, delictiva, pero como es inviolable el eventual sujeto activo del delito, pues no cabe en modo alguno iniciar un procedimiento, condición objetiva de procedibilidad, o es una suerte de inimputabilidad que solo se acredita una vez terminado el procedimiento en una sentencia absolutoria. Eso es lo que técnicamente creo yo que podría discutirse. Personalmente entiendo que la inviolabilidad impide la iniciación de un proceso contra Su Majestad el Rey, entre otras cosas porque jurisdiccionalmente no existe ningún precepto que otorgue competencia a tribunal alguno para enjuiciar la responsabilidad civil o penal de la persona del rey. Ninguno. Es decir, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se alude a la competencia de las salas primera, segunda, tercera, del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, etcétera, en materia de aforados, pues la figura de Su Majestad el Rey, de la persona del rey, no existe, en coherencia quizá con la inviolabilidad del artículo 56. Pero en fin, sobre eso admito, don José Luis, cualquier discrepancia. Bueno, sobre ese asunto sería el que señala la ley por defecto, como un ciudadano más. Mira, el artículo 56.3 establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, punto. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, punto. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, es decir, exige que sus actos, dice sus actos, no algunos de sus actos ni de los actos oficiales, dice sus actos estarán siempre refrendados. La pregunta es, ¿qué ocurre si esos actos no están refrendados? Que es en el supuesto en el que estamos, ¿no? No ha aparecido... De todas formas, después de lo del cuerno, más vale no profundizar en exceso en los actos. De acuerdo. Nos quedamos en la expresión constitucional. Exacto, bien. Vale, en esta expresión constitucional... Pero prestemos atención al acto, don Jesús y don José Luis. Eso debe hacerse siempre. Sí, porque si no luego salen los niños como salen, ¿no? Luego claro, hay que estar concentrado siempre en el acto. Lo que pasa es que en esas situaciones no cabe refrendo alguno, ¿eh? Exacto. Eso da igual que sea o no responsable, no cabe refrendo. Bien, pues ni sustitución tampoco. Bueno, testigos sí podría haber, ¿no? Puede ser. Bueno, ese artículo tiene dos interpretaciones, como es obvio. Una es la que ha dado don Jesús Santalla, que dice, bueno, el rey es inviolable, por tanto no se puede iniciar ningún procedimiento contra él y por tanto puede cometer todos los delitos que estime oportuno, porque la Constitución ampara los delitos del rey. Es más, ampara que nadie pueda investigarlos. Y esta es la razón, por ejemplo, en que el rey se enteró de la entrada y registro en las oficinas de Nous, de Urdangarín, se enteró antes que Urdangarín. Es decir, el juez, al emitir la orden, dado que la inviolabilidad del rey, avisó a Su Majestad, a través del fiscal general o a través del presidente del Consejo General del Poder Judicial, avisó a Su Majestad, y cuidado que vamos a hacer una entrada y registro, se lo decimos porque como es usted inviolable no vayamos a encontrar papeles por ahí. Es decir, si un tribunal español reconociera esto, ya de un tribunal de la categoría del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, reconociera que la Constitución ampara cualquier delito del rey, que puede ser desde un cohecho, una prevaricación, una violación o un asesinato, yo creo que la denuncia la daría por bien hecha. Porque eso pondría a la monarquía, esa sentencia, que sería firme, contendría a su vez implícitamente una sentencia de muerte a la monarquía. No podemos decir, ahora la opinión pública no está para, después de lo ocurrido con el caso Urdangarín, después de lo ocurrido con todo lo que ha salido en el caso de la cacería, la opinión pública española no está para aguantar que tenemos un rey que puede cobrar, por ejemplo, todas las comisiones del petróleo que considera oportunas, a pesar de que
incurra en las figuras de cohecho o en la figura de prevaricación, porque la Constitución, eso que dicen siempre, la Constitución que nos hemos dado, que es falso, pero bueno, porque la Constitución así lo permite. Yo creo que es una herida de muerte tanto a la monarquía como a la Constitución, como al sistema constitucional. Y solamente por ver una sentencia firme que contenga esa afirmación, yo daría por muy bien hecha la denuncia, llevándola hasta los más altos tribunales. De todas formas, don José Luis, hombre, ahora vamos a ver, ¿usted de verdad cree en serio que va a haber un órgano jurisdiccional, sea juzgado de lo penal, sala de lo penal de una audiencia provincial, de la Audiencia Nacional, Sala Segunda del Supremo, que dictara una sentencia condenatoria contra la persona del rey cuya inviolabilidad configura el artículo 56 de la Constitución? Hombre, no. Vamos a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, don José Luis, en lo que le entiendo de exaltación en su reprobación. Por ejemplo, le voy a dar un dato. Se dice, en beneficio aparente de la monarquía, que el 80% de una encuesta, de los encuestados, cuando Su Majestad soltó aquello de lo siento mucho, me equivoqué, no volverá a ocurrir, dice el 80% de la población española está de acuerdo con el rey, y eso se pretende interpretar como un apoyo a Su Majestad. Yo, que algo sé también un poquito de encuestas, digo, no, miren, ustedes se están equivocando. Resulta que el 80% de la población española está de acuerdo en que la conducta de Su Majestad en Botsuana era reprobable y, por lo tanto, necesitaba ser disculpada o por su propio autor. Es decir, que cuidado con las lecturas. Bien, por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que efectivamente... En ese sentido, don Jesús, parece que lo del rey entonces fue una confesión, no solo una petición de perdón, sino una confesión. No quedó muy claro de qué se estaba confesando. Otra cosa es que, desde el punto de vista conceptual y de los principios, en la medida en que un rey reconoce que se equivoca, pues es como si un papa dijera que también se equivoca, porque entonces es renunciar a la inviolabilidad en el caso de Su Majestad, o en el caso del papa al don de la infalibilidad, ¿no?, que es divino. Pero bueno, en fin, de lo que se trata es de decir, cuando Su Majestad reconoce que ha incurrido en un error en su concepto, o lo que los juristas entienden que puede haber sido incurrir en la acción típica de una conducta delictiva, pero que no es susceptible de persecución en el orden penal, que es mi tesis, como si de un común mortal se tratase, porque jurídicamente eso no está previsto ni es conciliable con el principio de inviolabilidad, eso no significa, sin embargo, que constitucionalmente no existan mecanismos para reprobar esas conductas. Otra cosa es que, como diría el señor Aguilar en su editorial, la monarquía de partidos no sea partidaria. Me explico. Vamos a ver, el artículo 59 de la Constitución establece dos fórmulas, aparte de, evidentemente, el deceso, el óbito como circunstancia natural, de remoción de la persona que ocupa la jefatura del Estado, que es el supuesto de abdicación, que debe ser aprobado por las Cortes Generales por las razones que al sujeto que abdica le incumben y por las que a las Cortes Generales que lo acepten consideren pertinentes. Pero el segundo supuesto es aquel que también contempla el artículo 59, que es el que el rey se encuentre por sus actos propios en situación de inhabilitación, porque literalmente dice, si el rey se inhabilitare para el ejercicio de sus funciones y eso fuese apreciado por las Cortes Generales, le sucederá el príncipe heredero. Entonces, ¿qué significa eso de inhabilitación en virtud de actos propios? Pues a lo mejor es esto. A lo mejor es que el rey incurre en supuestos que no son perseguibles jurisdiccionalmente en función de la inviolabilidad, pero que sí son susceptibles de ser apreciados por un órgano político, como son las Cortes Generales, y le dicen, señor, ha tocado el instante de que, sin contar con su voluntad, porque eso sería abdicación,
le suceda a alguien, que es el príncipe heredero. Bien, eso es, a mi modo de ver, la solución técnico-jurídica constitucional a supuestos como el que estamos debatiendo. Es muy interesante este punto de vista, desde luego, don Jesús, y si la iniciativa de don José Luis Escobar, aunque fuera de modo indirecto, al constituir una reprobación pública del comportamiento del rey, califíquese como se quiera, o sea admitido o no a trámite esa demanda, pero si en efecto contribuye a ofrecer, abrir esa vía a la sociedad española y también a la propia clase política o al Parlamento, pues bienvenida sea, aunque es posible que seguramente una clase política que aplaudió en pie, reunida en el Parlamento, al rey don Juan Carlos cuando se tuvieron las primeras noticias del caso Urdangarín, y que luego a todas horas trata de disculpar cualquier tipo de comportamiento del rey o de la Casa Real, hace poco probable tal eso es evidente, salida. Eso es lo que decía nuestro amigo Aguilar con su editorial sobre la monarquía de partidos. Bien, pero esto tiene su coherencia. Las responsabilidades de orden jurídico en que incurren altas magistraturas tienen una suerte de tratamiento diferente, precisamente porque la justicia, para que sea igual para todos, tiene que tratar desigualmente a los desiguales, ¿no? Entonces, de la misma forma que, por ejemplo, el artículo 102 de la Constitución establece como condición objetiva de procedibilidad para exigir responsabilidad a miembros del gobierno, ya no digo la jefatura del Estado, miembros del gobierno, que incurran en delitos de traición o contra la seguridad del Estado, a que la acción penal de depuración de responsabilidad se adopte a instancia de la cuarta parte de los miembros del Congreso de los Diputados, por la mayoría absoluta de los mismos. En el caso de Su Majestad, la figura de depuración de responsabilidad es la inhabilitación. Y eso no tiene por qué extrañarnos. Ahora, por eso, y dicho esto con todo respeto a José Luis, porque, insisto, me ha encantado técnicamente su denuncia, está perfectamente construida y es muy brillante, quizá el cauce procesal debiera ser otro, a lo mejor una iniciativa legislativa popular al amparo de la ley de 1984, claro que exigiría 500.000 firmas, no basta con la firma de una persona, que por ejemplo, instase a las Cortes Generales a modificar los reglamentos del Congreso y del Senado y que contemplasen, cosa que no contemplan los reglamentos vigentes, la figura precisamente del trámite parlamentario de inhabilitación de Su Majestad. Porque se contempla todo, se contempla hasta la exigencia de responsabilidad criminal a miembros del gobierno, se contempla el supuesto del voto de censura, del cese del presidente del gobierno. Pero lo de inhabilitación de Su Majestad del artículo 59 de la Constitución no se contempla. Pues a lo mejor a través de una iniciativa legislativa popular se les podría forzar a que lo introdujesen en los reglamentos del Congreso y del Senado. Bien, pues yo observo que hay tres opciones entonces. Una es que se admitiera por parte de los tribunales la inviolabilidad y la falta de responsabilidad del rey. La segunda, que no se admitiera solamente para los casos de refrendo. Y la tercera, que es el caso de inhabilitación para el ejercicio de la autoridad por sus propios actos. Si el rey es inhabilitado para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, ese es el supuesto. Bien, yo este supuesto constitucional del 59.2 le ve absolutamente independiente del asunto penal. Es decir, lo que se va a discutir en un fuero penal es si es o no es inviolable la figura del rey. Y si es inviolable, ¿en qué casos? Bien. Y si es violable, si va a la cárcel o no, claro. Exacto. Claro. Bien. Pero bueno, hay que decirlo todo, José Luis. No, si lo inhabilitas, hombre, lo que haces le proporcionas una jubilación placentera, que yo sinceramente he dicho, sea con todo respeto a Su Majestad, yo creo que ya se la ha ganado, que da tiene, Sí, hace mucho tiempo que dicen que lo único que quería él era irse a cazar y que le dejaran en paz. Sí, era eso. Bien, corría. El problema es que quizá puede entenderse, como dice don Jesús, quizá por su edad, pues ya parece como muchas personas de esa edad se quieren jubilar. Claro, lo que pasa es que no, esa es una acción que hay que emprender, claro. Los genes son los genes, y entonces
el monarca que renuncia, que abdica, en los genes conserva quizá la historia de que a lo mejor la suerte final no es la mejor de las deseadas, ¿no? Creo que eso ya en siglo XXI es diferente. Es decir, sinceramente y con todos los respetos, y lo digo absolutamente en serio, creo que Su Majestad se ha ganado el derecho a una jubilación que todo el mundo debe respetar, siquiera sea por razones de edad. Sí, se la ha ganado a pulso, desde luego, don Jesús. Tiene usted toda la razón. Tiene muchas cicatrices ya de las correas. Escucha, bueno, mira, yo voy a hacer el análisis último, que es ¿por qué considero yo que el rey sí es responsable concretamente del acto de admitir un regalo sin refrendo? ¿Por qué tiene responsabilidad, las responsabilidades que se derivan civiles o penales? En primer lugar, dice, bueno, existe una inviolabilidad y, por tanto, existe un impedimento procesal. El rey no puede ser procesado. Bien, este argumento fue discutido muy prolijamente en 1988, cuando España firmó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Exacto. Principio de jurisdicción universal. Sí, el artículo 27.1, que firmó España sin ninguna excepción, dice que el presente estatuto, es decir, será aplicable por igual a todos sin distinción, y en particular al jefe del Estado o de Gobierno. Es decir, el Estado español, sin hacer excepciones a este artículo, hubo otros países que sí hicieron excepciones, establecieron aquí que el jefe del Estado, en algunos supuestos contemplados en este estatuto, puede ser procesado. Es decir, no podemos decir al mismo tiempo que puede ser y no puede ser procesado, que puede ser y es inviolable su persona y alguna vez violable. No, o es o no lo es. Y en este caso, España asumió en derecho internacional en 1998, donde se estableció esta polémica, que sí podía ser procesado. Pues ya tengo la solución, José Luis. Presenta la denuncia en Buenos Aires y acusa a Su Majestad de genocidio proboscideo. Ya está, y seguro que encontrarás un juez en Buenos Aires en aplicación de la jurisdicción universal solicite la extradición de Su Majestad. Don Jesús, eso lo hubiera podido hacer muy bien el juez Garzón, ¿no, don Jesús? Ante hubiera sido lo del genocidio ideal. Proboscideo sí, es muy garzonita. Muy garzonita, sí. Sí, pero el caso es que si una instancia judicial, una instancia penal, se dijera que el rey no puede ser procesado o no puede ser condenado, tendrá que explicar por qué sí puede ser procesado o condenado en ese supuesto. Yo, de todas formas, en ese sentido, José Luis, yo creo que Torres Dulce sí lo explicará. Es decir, yo creo que la denuncia que vas a presentar seguramente merecerá respuesta expresa de la Fiscalía. Y espero que sea muy respetuosa. Eso sí, espero que sea muy respetuosa. Pues mira, el segundo motivo por el que considero que sí tiene responsabilidad es una interpretación del Tribunal Constitucional precisamente a lo que ha mencionado antes de la inmunidad parlamentaria. Los diputados y senadores, sí. Exacto. El Tribunal Constitucional dice que la existencia de tal tipo de privilegios que ignoraría, entre otros, promotores de justicia e igualdad que reconocemos como superiores, en el artículo 1 de la Constitución. Está diciendo que es inmune exclusivamente en sus funciones. No puede ser inmune en su persona, absolutamente, porque eso sería un privilegio que pugnaría promotores de justicia y de igualdad. En tercer lugar, porque la forma más lógica de interpretar ese artículo, es decir, nadie puede ser responsable de los actos en los que no tiene libertad, no tiene capacidad de elección, no tiene libre albedrío. El rey no tiene libertad para sancionar o no sancionar una ley, para promulgar o no promulgar una ley. No tiene libertad, está obligado a hacerlo. Y si está obligado, no puede tener responsabilidad. De ahí la figura del refrendo, que eso me parece a mí la forma más lógica de interpretar este artículo. Por último, la normativa sobre la Casa Real, donde se establece precisamente las responsabilidades económicas, es un Real Decreto del 88, dice expresamente que bajo la dependencia directa de Su Majestad, en el artículo primero, está, entre otras cosas, pues la guianza de la economía de la Casa Real. Con lo cual, si una cosa está bajo la dependencia directa de alguien, es que ese alguien es responsable. Luego, para mí la forma más lógica de introducir de interpretar este artículo, ojo, en coordinación con el artículo 1.1, 9.3 y 14 de la Constitución de igualdad ante la ley, no puede ser otro más que decir
que el rey es inviolable y es responsable de todos aquellos actos oficiales que han de ser refrendados. De hecho, el artículo 65.2 ya dice que el quien refrenda es el que es el responsable de los actos del rey. Esa es mi opinión, es decir, existen argumentos muy serios para interpretar este artículo de la Constitución de esta manera, de decir que no es siempre responsable, sino exclusivamente cuando es refrendado por alguien. Pero José Luis, vamos a ver si nos entendemos. Y no, yo no te considero poco serio, en absoluto frívolo, te considero brillante, racional, lógico, estructurado. Sucede que estoy planteando argumentos en contra. Sí. Te voy a plantear uno último, digamos como última ratio que dicen los pedantes en derecho, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se explica la Constitución del 78 en términos de jefatura del Estado? Esta es una lectura particularísima mía, pero te la brindo y se la brindo a los oyentes y a los contertulios. Vamos a ver, ¿ante quién respondía don Francisco? Cuando hablo de don Francisco me refiero a don Francisco Franco Bamón ante Dios Jesús. Ante Dios y ante la historia, ¿no? Ante la historia, sí. ¿Qué superior demostración de inviolabilidad era eso que el reconocimiento de que se responde ante Dios y ante la historia? Bien, ¿a quién designó sucesor, bien que a título de rey, don Francisco? Pues Su Majestad don Juan Carlos. ¿Es así, no? Bien. Así es. Entonces, don Juan Carlos, en un servicio, seguramente, y yo así lo entiendo, al pueblo español, transa, digamos, con el pueblo español sus potestades, en función de esa designación de sucesor a título de rey, pero lo que no renuncia es a dos cosas, que son las que figuran en el artículo 56 y en el artículo 65. Que son las claves en toda esta historia, a mi modo de ver, que es 56, la inviolabilidad. El sucesor sigue respondiendo ante Dios y ante la historia. Ese es el fundamento de la inviolabilidad. No responde ante nadie más. Artículo 65, el derecho a la lista civil. Por eso se constitucionaliza el deber del Estado español de sostener la familia del rey. Sí, Esa es mi última ratio. Por eso entiendo que no es posible tratar jurisdiccionalmente de forma igual a Su Majestad que al resto de los españoles, con independencia de la reprobación que nos merezca su conducta. El 80%, antes lo he interpretado, discrepa, al menos estéticamente, de los últimos actos de Su Majestad, y de que crea que existen otros mecanismos, si es que los partidos políticos, que son los auténticos actores de la política en la democracia española vigente, creen que deben exigirle responsabilidad alguna a Su Majestad por la vía de la inhabilitación. Bien, yo creo que la interpretación histórica que ha dado usted es exacta. Es decir, yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el rey, cuando pactó con los que redactaron la Constitución, cuando pactó la Constitución, esos artículos, estoy seguro que pensaba que la interpretación que había que darle era la que usted ha dicho, eso sin lugar a dudas. Ahora bien, claro, al mismo tiempo que se aprobaban esos artículos, se aprobaba el artículo 14 y el artículo 9.3, que habla sobre el principio de legalidad, y el artículo 1.1, que habla sobre eso es para los súbditos, José Luis. Bien, pero no, es cierto que esa apelación a los cielos, que ahora me viene, las palabras de John Locke me vienen a la memoria en estos momentos, esa apelación a los cielos hecha por la clase política de la transición, o esa, claro, que organiza un régimen mirando a los cielos, es decir, dando la espalda a los gobernados, coloca a la propia clase política y a la monarquía misma, la coloca como, digamos, en estado de naturaleza, hubiera dicho John Locke, frente al resto de los gobernados. Y finalmente, debido a los desmanes producidos durante tantos años, en una especie de estado de guerra de una clase política contra la sociedad española. Y claro, precisamente la inviolabilidad del rey, ese estatuto de inviolabilidad del rey, hace que, así como puede deducirse de tal estatuto que no tienen una responsabilidad a los ciudadanos no les queda otra cosa también, hubiera dicho John Locke, que apelar a los cielos. Es decir,
levantarse contra quienes se han puesto frente a la sociedad española en una verdadera situación de estado de guerra. No dé usted pistas, porque ya en 1789 hubo algunos que razonaban como usted y gracias, yo creo que era médico, ¿no? El autor de aquel invento, pues diseñó un mecanismo de exigencia y responsabilidad. Esos son mecanismos históricos. Estamos en el siglo XXI. Ya Messier Guillotin no existe. Por lo tanto, aquí hay que plantear otros medios de depuración de responsabilidad. No, ha ido usted muy lejos, don Jesús. Ha llevado usted muy lejos mi insinuación, porque es evidente, naturalmente. Lo que yo quería decir, que al situarse constitucionalmente, ha traído usted muy oportunamente la Constitución del 78 a colación, al situarse la clase política mediante esa Constitución en una situación, digamos, de preeminencia o, digamos, de fuera de la ley, se ha situado en una situación de rebeldía, hubiera dicho también John Locke. Es la clase política española, es la monarquía, cuyo prácticamente, para los cuales rige una inviolabilidad general, la que se ha puesto en rebelión. En realidad no es la sociedad española, y nosotros naturalmente no apelamos a una revuelta o rebelión de la sociedad española con carácter violento, pero sí naturalmente a unos movimientos pacíficos de rebeldía civil que contribuyen. Pero acudamos a la iniciativa legislativa popular que yo antes planteaba. Bueno, busquemos mecanismos de sustitución de la iniciativa legislativa de los partidos. En cualquier caso, si la iniciativa de don José Luis puede tener la virtud de abrir un debate público acerca de este estatuto de inviolabilidad del rey y del propio estatuto de los partidos y sindicatos estatales y sus privilegios en relación al resto de la sociedad española, ya nos podemos dar por satisfechos. Y naturalmente el modo y la manera en que este régimen actual, corrompido, ya deteriorado, degradado hasta unos límites insospechados, pueda ser sustituido por uno, no sabemos exactamente cuál va a ser. Nosotros no podemos adivinar cuál será el curso de los acontecimientos, pero sí, desde luego, sería muy deseable la creación de una potentísima opinión pública que, con este propósito, a propósito de estos actos o estos sucesos en los que participa la monarquía últimamente, reaccione señalando el camino que por fin habrá paso a una nueva situación política. Es que España se está jugando su salvación casi como Estado, desde luego, y casi como nación. Por tanto, el problema que tenemos es un problema político, y la iniciativa de don José Luis, si contribuye a ofrecer una salida, pues yo lo daría por buena. Vamos a ver qué suerte tiene la Fiscalía, que yo estoy seguro que sí merecerá respuesta expresa y supongo que cordial y educada. Sí, no, hombre, eso desde luego esperamos de la Fiscalía, naturalmente. ¿Cuándo se presenta? Don José Luis. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Perdona. No, mira, quizás lo presentaremos el lunes de la semana que viene. No obstante, dejadme hacer dos distinciones. Una, ¿cuándo un rey se inhabilitaría por sus actos para continuar con el puesto de jefatura, en la jefatura del Estado? Pues mira, por ejemplo, en una noticia que ha salido en Riad, publicada por el príncipe Al-Waled, en el que dice que él recibió en el 2007 en su oficina de Riad a la princesa Corina Zhu Saiz, representante de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España. ¿En la piscina? Y posteriormente ofreció un almuerzo en honor de su invitada. Es decir, cuando Corina, que es la señora esta que acompañaba a Su Majestad en la cacería, Corina se presenta ante un Estado extranjero, ante un príncipe de un Estado extranjero, como representante de Su Majestad el Rey de España, yo creo que el rey habría incurrido en un motivo de inhabilitación. Eso es una cosa. Y otra muy diferente es que el rey cometa un delito, porque cuando comete un delito incurre en las dos responsabilidades. Una, en una responsabilidad política de inhabilitación, y digo política porque tienen que aprobar las Cortes, y dos, en una responsabilidad penal. Aquí hemos partido, y yo hasta hace muy poco, hasta que he estudiado el asunto detenidamente, también era partidario de decir que el rey era inviolable, porque es que lo que hemos estudiado en la universidad y lo que se ha repetido una y otra vez. Lo que ocurre es que, pensándolo fríamente,
no puede ser que el rey, en aquellos actos en los que no sea refrendado, no sea responsable. Es tanto como admitir que el rey puede ir matando o ordenar matar, por ejemplo, porque la Constitución se lo permite y no pasa nada. Es decir, ante un delito, ante la comisión de un delito de un jefe de Estado, cabe algo más que la inhabilitación. Y por supuesto la inhabilitación. La inhabilitación bastaría con mandar a una persona que está fuera de los organismos estatales como representante de la corona ante un príncipe extranjero, y además de forma oficial, y además que se publique, que se haga público, como se ha hecho público en este caso. Esta información la saco de una pregunta de Izquierda Unida al gobierno en las Cortes. Es que en realidad parece injustificable, ¿no?, que la persona del rey o de cualquier otro gobernante se sitúe por encima del resto de los presuntos ciudadanos, pero yo creando una desigualdad entre ellos. Sí, antes os planteaba el tema del artículo 102 de la Constitución, que condiciona la posibilidad de perseguir a miembros del gobierno que hayan incurrido en delitos de traición, nada menos que de traición, a que así ejerza la acusación a iniciativa de la cuarta parte de los 350 diputados del Congreso, o en función de la mayoría absoluta del mismo. Por lo tanto, un ministro, yo no voy a identificar a nadie porque creo que son todos buena gente los del actual gobierno. Usted pero no quiere apuntar a nadie. Yo no apunto, pero si alguno no quiere empuñar la carabina. No, supongamos, y yo soy partidario de las medidas de gracia en el tema del terrorismo vasco, también lo anuncio aquí, lo digo aquí, lo proclamo, pero supongamos que se considere por alguien que el señor ministro del Interior está cometiendo traición por aquello del plan de reinserción que se ha anunciado. Bueno, pues miren ustedes, pues eso no se puede perseguir penalmente, salvo que el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta, adopte el acuerdo. Pues oiga, eso no nos escandaliza a nadie, ¿no? Cuando se habló del tema del GAL hace ya bastantes años, pues esa fue una solución que se barajó precisamente para excluir de responsabilidad a algunos miembros del gobierno socialista de aquellos años, ¿no? Bueno, pues eso está previsto constitucionalmente. Entonces, si eso está previsto respecto de miembros del gobierno coyuntural, con más razón la inviolabilidad, que por otra parte es un principio típico monárquico, histórico, y que otra cosa, insisto, es que a efectos de responsabilidad civil, pues eso, si su majestad no le paga el lechero, o si su majestad va en moto y tiene un accidente de coche o de moto y mata a alguien, pues en un accidente de tráfico, pues la administración del Estado tenga que responder de la misma forma que responde cuando un funcionario de la administración, claro, al margen de la legalidad, comete un ilícito, pues el Estado va y responde. Entonces, la responsabilidad del rey por sus actos como persona, en el orden civil, insisto, los debe cubrir el Estado. En el orden penal, claro, se dice, si el rey mata a alguien, por ejemplo, supongamos, que es un suponer absurdo, que se pelea con su hijo y pasa algo, bueno, pues esa responsabilidad penal eventual, pues se traduciría o se depuraría en el marco de lo que yo llamo la inhabilitación del rey. Eso está constitucionalmente previsto así, salvo que cambiemos la Constitución, claro. Bueno, entonces, yo creo que el asunto se ha quedado perfectamente apuntado. Es decir, caben dos interpretaciones de la inviolabilidad. Una, que la Constitución permite que el rey delinca sin que esto tenga otras consecuencias penales. Y dos, que la Constitución permite que el rey no sea responsable de aquellos actos en los que es refrendado. Es decir, en aquellos actos en los que no es libre. Bien, pues yo creo que merece la pena interponer la denuncia y que nos lo respondan, don Jesús. Y trasladar el debate a la opinión pública. Eso es, exactamente, eso es. Yo creo que cualquier respuesta es buena para nosotros, y me explico. Si la respuesta es la primera, es decir, que el rey es inviolable y por tanto tiene permiso constitucional, tiene patente de corso para delinquir, sin que sus delitos tengan consecuencias penales, yo creo que la opinión pública va a tomar buena nota. Y si, al contrario, se considera que no es responsable de los delitos cuando no es refrendado,
y por tanto se sometería a proceso. No es necesario que haya un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal o en la Constitución que diga cómo hay que procesar al rey. Basta seguir como uno más, como cualquier otro ciudadano más, las reglas establecidas en la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Por qué al rey hay que hacer un estatus especial de procesamiento? Yo no lo entiendo. Si es un ciudadano más, salvo cuando ejerce de rey, es decir, cuando refrenda, cuando ejerce de jefe de Estado, pero en ese caso está siendo refrendado por alguien. Cuando sanciona una ley, está siendo refrendado por alguien. Y todo lo demás es un ciudadano más. Cuando uno ejerce de jefe de Estado, es un ciudadano, una persona más sometida, según mi opinión, a las demás leyes del Estado, conforme al artículo 14 de la Constitución. Y don José Luis y don Jesús, ¿y sería responsable también ante la Corte Penal Internacional? ¿Tendría sentido presentar? Al final el problema jurídico, se decía históricamente, es el cui iudicavit, ¿no? Y algunos decían no es el quid, es el qui, es decir, ¿quién decide? O sea, derecho al final es lo que alguien dice que es derecho. La Corte Penal Internacional podrá encausar en función de la interpretación que haga de los preceptos que sean, ¿no? Aquí, a mi modo de ver, frente al criterio de José Luis, e insisto, con todo respeto, porque realmente este debate dignifica a quienes participamos en él, ¿no? Yo creo que habría que invocar la vieja máxima de que la igualdad consiste en tratar desigualmente a seres desiguales. Y querámoslo o no, el jefe del Estado no es igual al común de los mortales. Precisamente por eso, algunos, y entre otros mi querido amigo Antonio García Trevijano, en un magnífico artículo Disoluta es monarquía, hizo la crítica más acerba que se puede hacer. Oiga, es que usted no puede reconocer su error, porque usted no es igual que los demás, usted no se puede someter al juicio de los demás porque se está considerando de categoría inferior al resto. Entonces, no se puede tratar de forma igual, aplicando el artículo 14 sin más, a todos. ¿A su majestad no? Claro, quizá, pero ahora, lo que sí podemos hacer es cambiar la Constitución. No, y habría que, pero quizá en ese tratamiento desigual de los desiguales no habría que exigir más responsabilidad al rey todavía, precisamente porque es desigual. Sí, pero desgraciadamente, y yo por eso antes apelaba, pero claro, digo, estamos en el siglo XXI. Históricamente, ¿cómo se le exigía responsabilidades a los monarcas? Es que se les cortaba la cabeza. Claro. Es que ese era el supremo reconocimiento de la inviolabilidad de los monarcas, era que generaban revoluciones cuando se trataba de exigirles responsabilidades. Es decir, se producían revoluciones, no se les denunciaba ante el juzgado de guardia diciendo, oiga, que este señor se ha llevado 2 colmillos de elefante. No. Sí, en cualquier caso. Que es el rey, por lo tanto, seamos en este sentido serios. Yo no digo que la denuncia a la Fiscalía no sea seria. Pero está muy bien construida, muy razonable y muy lógica. Sí, pero insinúa usted entonces, don Jesús, que habría una razón objetiva para una rebelión naturalmente pacífica del pueblo. Hombre, no, con la que está cayendo, con la crisis económica, si encima nos echamos a la calle para, como un 14 de abril, montar la República, entonces sí que apaga y vámonos. Lo de Grecia es poco comparado con lo nuestro. Pero ya sabe usted que el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional lo que propone es la apertura de un periodo de libertad constituyente después de un proceso de acciones pacíficas donde los españoles puedan elegir de una vez por todas la forma de Estado entre monarquía o república y la forma de gobierno entre partitocracia o democracia. Nadie habla naturalmente hoy en día, ni se quiere en Europa, ni sería admisible por nuestra ética y por nuestra estética misma, como usted ha dicho muy acertadamente al principio del programa, nuestra ética y estética república, es decir, de auténticos promotores de la República Constitucional por sus virtudes, nos impediría naturalmente exhortar a nadie a iniciar una rebelión violenta. Ahora hay razones más que justificadas frente a esta ilegítima para nosotros, desde el punto de vista democrático, oligarquía de partidos estatales, sí querer promover en España abiertamente un proceso de rebelión cívica pacífica para tratar de cambiar esta situación, pero nunca, por supuesto, a través de medios violentos, naturalmente. Evidente, ¿no? Y esas son iniciativas absolutamente loables, y en ese sentido debates como el de esta mañana pues justifican precisamente la bondad de los postulados que se mantienen, ¿no?
Y por cierto, el término ese de inviolabilidad del rey, eso como porque... Lo he mirado en el diccionario, pero no te voy a decir que... Si el rey es inviolable, ¿qué quiere decir? ¿Que los demás son violables? Es decir, ¿cómo es eso? No, la primera acepción tiene que ver con el acceso carnal y mejor te he dicho que no lo describa. Mira, me gustaría hacer una porque yo creo que don Jesús Santalla ha hecho un análisis muy acertado. Sí, basándose en el artículo de Antonio García Trevijano sobre... Antonio decía que el rey lo que le había faltado, lo que había perdido era nada menos que la realeza y majestad. Bien. La majestad y la autoritas. Sí, la autoritas por supuesto. Al perder la realeza y la majestad ha perdido la autoritas. Pero lo que decía don Antonio Trevijano decía, ha perdido en ese acto la realeza y la majestad. Pues fíjese, ¿qué significa perder la realeza y majestad? Pues le voy a dar dos consideraciones. La primera es que alguien se ponga a estudiar si es o no inviolable, porque hasta ese momento a nadie se nos había ocurrido. Y la segunda le voy a explicar. En el año 2006 el rey cazó, en vez de un elefante, cazó un oso. Y el oso parece ser que había sido previamente engañado con vodka y con miel. Bien. Hubo algún periodista que hizo una viñeta. La muerte más dulce, ¿no, José Luis? Sí. Y hubo algún periodista que hizo una viñeta diciendo que el oso estaba cocido. Y por ese motivo la Fiscalía lo llevó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia. El jueves, ¿no? Había sido una... Sí, y otro diario vasco, me parece. Bien. Esta es la diferencia de perder la realeza y la majestad. Que la Fiscalía, en vez de perseguir a todos los que estamos criticando, como aquel señor, el autor de la viñeta, los actos del rey, en vez de perseguirnos la Fiscalía por injurias a la corona, lo que hace la Fiscalía es estudiar una denuncia para ver si el rey ha delinquido o no ha delinquido. Eso es perder la realeza y eso es perder la majestad. Y al final voy a tener que dar la razón a un análisis muy lúcido que hizo Zapatero del rey, que dijo que era un gran republicano, es decir, que era un gran igual. No, que no había que considerarle, o que no se consideraba a sí mismo digno de más prebendas que las propias de los cargos del jefe de Estado, que es precisamente la interpretación que estamos dando. Es decir, mira, cuando seas jefe de Estado, cuando refrendes cuando firmes una ley, pues eres jefe de Estado y ahí eres intocable. Cuando representes a España ante un país extranjero debidamente refrendado, ahí eres intocable. Ahora bien, como pases el límite del derecho penal por tu propia voluntad, sin refrendo, y en un acto individual propio, amigo mío, entonces eres un republicano, como un republicano más. Bueno, eso, José Luis, me parece que es lo que se decía, que Antonio García Trevijano le iba a conceder a su majestad y sobre todo a su yerno, el señor Urdangarín, la medalla al mérito por su contribución a la instauración de la República, ¿no? Pues yo ahí le doy la razón. Mira, don Antonio mira lejos. Cuando yo le observo en los análisis que hace, y es una persona que tiene la mirada puesta muy en el horizonte, ve lejos. Yo considero que don Antonio también ha contemplado la posibilidad de que esta crisis institucional, ojo, es que esto no es que se nos haya podrido la cabeza del Estado, como los peces se empiezan a podrir por la cabeza, no, es que nos acabamos de enterar de en qué condiciones estaba la cabeza del Estado. Yo creo que tomar el conocimiento los españoles de esta situación puede traer consigo que los españoles se hagan una pregunta sobre república o monarquía, y nosotros tenemos que aprovechar esa pregunta, esa cuestión, esta polémica para convencer a la introducción de un periodo de libertad constituyente, donde cada ciudadano, cada español diga si prefiere o no prefiere la república, si prefiere la monarquía de partidos, si prefiere una república constitucional, etcétera. Es decir, el periodo constituyente que no tuvimos a la muerte de Franco, que fue robado precisamente por el análisis que ha hecho don Jesús Santalla, con tanta precisión, claro, con la transacción de decir yo soy jefe del Estado y solo respondo ante la historia y ante Dios, y me heredas tú, que nada más respondes ante Dios y ante la historia. Eso ahora mismo en la opinión pública, después de los elefantes, después de lo que no puede tolerar eso. Después de perder la majestad, no se puede interpretar. Yo no contemplo un tribunal constitucional
que contemple esa interpretación de la Constitución. Sí, una vez por supuesto que hasta ahora sí, ¿eh? Una vez que el rey don Juan Carlos decidió bajarse de su pedestal de rey para convertirse en infante, ahora de nuevo el rey don Juan Carlos es el infante. Don Juan Carlos, mediante una petición pública de perdón, está naturalmente ya poniendo a la monarquía misma en cuestión. Él mismo está cuestionando la monarquía. Yo que trato de, a pesar ya de mi edad, pegarme un poquito más a la calle, pues por deformación en el ejercicio profesional. Entonces, yo he captado que entre la gente, porque hay que pensar en términos de población española, y una cosa es que los republicanos uterinos que decía Miguel Maura pues tengan también su edad, porque ya algunos son muy mayores, pero la composición de la población española, la media, es de jóvenes entre 20, 35, 40 años. Entonces, el que alguien que sea el jefe del Estado se comporte en plan colegui, que dicen ellos, diciendo que nos ajustamos, oye, venga, que me perdonas, no va a pasar otra vez y tal, pues es entrar en un diálogo que desgraciadamente lo entienden esos jóvenes, y entonces ya le han perdido el respeto por completo. Sí. Entonces, yo eso, para mí esa es la pérdida de la Majestas. El que de repente salga apoyado en dos muletas, reconociéndole el esfuerzo que hizo y el gesto en el rostro, que es tremendo, porque en el fondo don Juan Carlos, su majestad, hay que reconocerle, tiene la edad que tiene, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay obras de misericordia en relación con los ancianos que todos tenemos en nuestros genes, ¿no? Entonces, que de repente se ponga así, oye, ¿qué? ¿Me perdonáis? Venga, no ha pasado nada. Pues mire, es patético, ¿no? Sí. Yo creo que fue un error histórico. Por supuesto. No solo conceptualmente, y ahí me remito al artículo de Antonio, que lo describió magistralmente en términos de categorías y conceptos políticos, pero ya en términos sociológicos, creo que fue un error, porque la lectura y el efecto que ha producido en la sociedad española y en la población española es negativo, pero no solo para él, desgraciadamente también para el príncipe, ¿no? Mire, don Jesús, la repercusión que ha tenido al comentar yo, pues entre colegas, entre compañeros, todo el estudio que estaba llevando a cabo sobre la inviolabilidad del rey, sí, y es gente joven, gente menor de 50 años. Claro, para mí todo lo que sea menor de 50 años es joven. Para casi todos. Para casi todos, sí. Bueno, pues me decían que si por favor podría remitirle la denuncia, con el permiso de don Antonio García Trevijano, para publicarlo en diferentes diarios de estos de internet, en blog, en foros de internet, en empresas de estas que son de internet, que se dedican a captar firmas, y le ponemos allí la denuncia y que cada uno vaya firmando con firmas electrónicas que las van mandando directamente a Fiscalía. Es decir, yo he visto que entre la gente joven un movimiento hacia un interés hacia esta situación de la institución de la monarquía, que previamente a esto no estaba dormida, no existía. Y es mi opinión también que nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de aprovechar esa coyuntura para llevarlo a Fiscalía y abrir la polémica a nivel público, por supuesto en todos los diarios nacionales. Don Antonio, sí que le comenté este interés que existía en los medios, digamos, de internet, etcétera, por hacer pública esta denuncia y ser secundada por más gente. Y don Antonio dijo que si estaban de acuerdo, entre otros usted, don Jesús Santaella y Pedro, etcétera, los demás abogados que colaboran con la radio y con el diario, pues que sí, que encantado, que se daría publicidad y así se va a hacer. Salvo que usted diga lo contrario, don Jesús. Ya sabe cuál es mi opinión sobre el fondo de la denuncia, ¿no? Por lo tanto, yo aquí digamos que no soy parte imparcial, que se dice, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente, todo el que se quiera adherir, pues es libre, ¿no?, de adherirse. Yo sinceramente creo que la Fiscalía seguramente responderá y además si a mí me hicieran caso, lo haría de forma expresa, de forma cordial y de forma rápida, precisamente porque lo que desde el punto de vista de los intereses precisamente de la corona, de las instituciones, es que ese debate jurídico-judicial no se extienda en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que estoy siendo bastante claro en los planteamientos, ¿no? Sí, perfectamente.
Entonces ya sabemos lo que interesa a la corona, que es que se cierre la polémica cuanto antes, y sabemos lo que nos interesa a los repúblicos, que es que primero se abra y luego ya veremos si la mantenemos. Claro, nosotros queremos cuestionar la inviolabilidad de la persona del rey. ¿Es la persona del rey violable o es inviolable? Exacto, esa es, ahí bueno, pero vamos a ver, al final, ¿quién es el supremo intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional. ¿Cómo le va a llegar esto al Tribunal Constitucional? Largo me lo fiáis, ¿no? Tardará tiempo. Evidentemente. Hombre, para nosotros los repúblicos un presidente de la República no es inviolable. Para los, y claro yo incluso claro que no. En algún artículo que he publicado sobre, no precisamente, yo creo que lo titulaba el 14 de abril de Juan Carlos I, planteé el paralelismo con la dimisión reciente forzada del presidente de la República Federal Alemana, que le habían pillado falseando, creo que un currículum o algo así. Sí. Y nada menos que la canciller lo obligó, acababa de nombrarlo y lo obligó a dimitir, porque la habían pillado en falta, ¿no? Bueno, pues... Hombre, nosotros, la verdad es que los repúblicos de nuestro movimiento, creo que en general lo que deseamos es que, digamos, este proceso al rey, no al rey solo, sino al régimen que le encarna, este proceso que se ha iniciado, al menos en la opinión pública, a modo de juicio moral y político, pueda culminar no con la llegada del caso al Tribunal Constitucional, sino con el cambio de régimen. Nosotros, ojalá, en el tiempo que tardara en llegar los recursos al Tribunal Constitucional, en España se abriera diera a luz un nuevo régimen político y la monarquía de partidos estatales fuera sucedida sin necesidad de que los recursos sucesivos o los aplazamientos sucesivos de esta denuncia que se inicia contra el rey llegara a término y simplemente un proceso popular, público, una reacción de la sociedad española frente al actual, ilegítimo, pernicioso régimen político, alumbrara el camino hacia un nuevo régimen, a través, naturalmente, de un periodo de libertad constituyente durante el cual todos los españoles pudieran elegir con igualdad de libertad informativa entre monarquía y república, entre partidocracia y democracia. Nosotros yo creo que no queremos ni esperamos que de este régimen que se reforme a través, por sus propios mecanismos, por el efecto producido por esta denuncia, sino que pensamos que el cambio de régimen en España tiene que venir de la sociedad española, que verdaderamente, digamos, harta ya de la situación a la que le ha llevado el régimen, pues inicie un cambio político decisivo, que además salvará a España, yo creo, como Estado y como nación, porque ya el propio Antonio García Trevijano ha puesto en cuestión, ha señalado cómo la crisis actual está ya poniendo en cuestión la viabilidad de España como Estado y como nación. No sé qué opinan ustedes. De todas formas, el presidente del gobierno ha fijado que todos los viernes reformas, ¿no? Entonces, claro, visto esto, a lo peor habría que mandarle una iniciativa a la vicepresidenta primera, a Soraya Sáenz de Santamaría, que es la encargada de la agenda de la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado y del Consejo de Ministros, y decir, a ver si en algún viernes puede introducirse ese capítulo. A ver si reforma algo, sí. Claro, ya saben todos nuestros oyentes que los repúblicos del MCR no somos reformistas, naturalmente. Nosotros somos rupturistas. Y lo que queremos con todas nuestras iniciativas es inducir o llevar a la sociedad española la convicción de que es necesario romper con este pasado de 35 años que ya no tiene porvenir, ni futuro ni porvenir, ya nos ha llevado a un callejón sin salida, que además callejón que termina en un abismo. Entonces, ¿quiere la sociedad española dar un paso al frente, como decía el chiste, don Jesús, usted que está aficionado a los chistes, o prefiere tomar un camino ascendente o un camino es absolutamente superado? Cierto, y yo creo que el presidente de gobierno, en el discurso el otro día en el Consejo de Estado, lo planteó, ¿no? Que es decir, le lanza un guante al PSOE en orden a la reforma
del Estado. Pues oiga, eso, ¿qué es eso de lanzarle un guante al PSOE? Eso lo va a decidir usted, señor Rajoy, con el señor Rubalcaba. Es decir, estamos en un estado en el que la voluntad de dos personas, pero dos personas físicas, no diremos eso de la redundancia de personas humanas, pero son dos personas físicas. Sí, además, pero eso de lanzar el guante, tienen la voluntad de cambiar nada menos que un Estado. Bueno, aunque esa metáfora pues eso los españoles tienen que ser conscientes de que estamos en un sistema en el que efectivamente la voluntad omnímoda de dos personas físicas puede producir nada menos que la mutación de un Estado. Sí, y eso, que la metáfora de lanzar el guante, don Jesús, suena más bien a duelo, ¿no? Eso, no, en el fondo es invitarle, ¿no? Es darle la mano, más bien es ofrecerle la mano más que lanzarle el guante. Pero fíjese, don Jesús dice, los españoles tienen que ser conscientes de que dos personas se ponen de acuerdo y pueden cambiar la estructura del país. Claro, también hay que decirles que a los españoles tienen que ser conscientes, además de eso, que es la enfermedad, de qué tipo de tratamiento se debe imponer a esa enfermedad. Y yo creo que nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos un tratamiento, tenemos el periodo de libertad constituyente y el periodo de la República Constitucional, que es a donde nosotros queremos llegar. Pero para que todos los españoles sean conscientes de eso, tenemos un trabajo ímprobo por encima. Es decir, apoyados en la emisora, apoyados en el diario, tenemos que difundir estas ideas. Y además tenemos que participar en los debates e instar los debates que tengan que ver con que dos personas en España se pongan de acuerdo y puedan cambiar la estructura del Estado. Que, por cierto, no sé cómo lo piensan hacer sin cambiar la Constitución. Y si cambian la Constitución, nosotros sí tenemos que decir algo. En su momento, José Luis, la cambiaron en una tarde, ¿eh? Sí, además llamar la teoría... en una tarde, ¿no? Sí, llamar la teoría de los juristas más conspicuos del régimen es que estamos en un periodo constante de constituyente, en un periodo constituyente permanente donde son los partidos políticos quienes tienen, y simbolizados muy bien, como acaba de señalar don Jesús, por Rubalcaba y Rajoy, los que tienen la potestad de variar la Constitución, ¿no? Lo que pasa es que el viejo principio ignaciano decía que en situaciones como la que nos ocupa, mejor no hacer mudanzas, ¿no? Y parece que de momento lo fundamental es el primum vivere, ¿no? Sí, pero con estos régimen, pero con estos gobernantes, don Jesús, que son los causantes precisamente de esta situación, parece que es mucho peor. Sería mucho mejor mudarlos a todos de golpe, ¿no? Y trasplantarlos a una isla desierta y elegir una nueva forma de gobierno, que no dejar en sus manos, precisamente en esta situación, una nave que se está yendo a pique, que está naufragando por su propia responsabilidad, ¿no? No, eso de ninguna manera, no, Jesús. No. Que es broma. No, pero sí que es el método más expeditivo de mudanza, ¿no? Porque, hombre, salvo... Yo no sé si sigue funcionando esa empresa, Gil Stauffer, ¿no? Sí, bueno, claro. Sí. Pero aquí es un problema de análisis. ¿España está así a causa de los políticos? O, dicho de otra manera, si cambiáramos el sistema político, cambiaría la situación de España y, por tanto, sería ahora, precisamente en esta situación, el momento de cambiarlo. Es decir, ¿sería posible salir de esta crisis? Ojo, que la crisis actual es bastante mala, pero es que la que hubo con Zapatero, tampoco ahí era el momento de cambiar a un momento constituyente porque era una situación delicada. Y la que hubo con Aznar también, y la que hubo con Felipe González también, es que nunca, desde que falleció el caudillo, no hemos tenido un momento. Es que mira, ahora estamos tranquilos, claro. Vamos a hacer un periodo de libertad constituyente. Es que dejar en manos de los causantes de la crisis, digamos, y los promotores de la crisis, porque casi es que se han empeñado, son auténticos promotores de la crisis a través de los abusos de los gobiernos autonómicos, de unos gobiernos sin ningún tipo de freno ni autocontrol, dejar en manos de esos mismos causantes de la crisis sus soluciones, eso sí que es una puerilidad, es casi... De todas formas, ustedes no recuerdan una anécdota histórica que decían de don Antonio Cánovas, cuando le consultaban sobre un artículo en la Constitución del 76, me parece, 1800, decía, don Antonio, ¿quiénes son españoles? Y dice, pues ponga usted los que no pueden ser otra cosa, ¿no? Y desgraciadamente a veces pues hay que ser humildes y decir, oiga, tenemos lo que nos merecemos, desgraciadamente. No. Este es nuestro sino, hemos sido capaces históricamente de conseguir pues hitos
extraordinarios, cualquiera de nosotros que vaya por América, bueno, pues se reconcilia con sus genes históricos, ¿no? Sí, don Jesús, pero no sé pero si desgraciadamente somos lo que somos. Sí, pero Nos hemos creído durante años que éramos nada menos que la 7ª o la 8ª potencia industrial del mundo, y al final la realidad nos ha situado. Eso es cierto, don Jesús, pero yo no sé si... Cuando aquí hablamos tanto de la transición y se dice que la transición fue el fruto de una sociedad cobarde, porque en aquellos años, yo creo que Antonio García Trevijano no me desmentirá en eso, pues la gente tenía miedo, y si la transición triunfó fue porque todo el mundo tenía algo que perder, y todo el mundo se acobardó y no se produjo el debate que hubo de producirse, ¿no? Desgraciadamente, españoles somos los que quizás no podemos ser otra cosa, ¿no? No, pero hombre, yo no sé si es cierto, pero si nos remontamos históricamente a un año también terrible para España, que parecía límite, que fue el 98 del siglo XIX, a la crisis tremenda, donde España, claro, desapareció como imperio, y eso parecía una inevitabilidad histórica. Lo que yo no sé si ahora la sociedad española ha de aceptar como otra inevitabilidad histórica su desaparición como Estado o como nación, que es a lo que nos están evocando este régimen actual. Es que es a la absoluta disolución del Estado y la nación española. ¿Es que eso es aceptable? ¿Es que ante eso no hemos de reaccionar los españoles? ¿Cómo vamos a aceptar que los españoles somos como somos y nos merecemos desaparecer como nación y como Estado? No lo merecemos, en absoluto. Lo que no nos merecemos es la clase política que tenemos, empezando por la jefatura del Estado. Y en toda esa clase que nació en la transición es lo que no nos merecemos, precisamente. Y aquí lo que estamos es para combatir a esa clase política, y naturalmente con medios pacíficos, naturalmente. Aquí Monsieur Guilletin, don Jesús, no tiene lugar, pero desde luego lo que no tiene lugar en absoluto es la aceptación pasiva y resignada de esta situación política española. Yo desde luego no la acepto en absoluto, y creo que la mayor parte de los repúblicos y de los siguientes de Radio Libertad no están dispuestos a aceptar así como así que nos vayamos a ir a un abismo de la manita de unos señores, de dos señores que se estrechan la mano a cada momento y que pueden, como usted muy bien ha dicho, don Jesús, cambiar la Constitución del Estado. No nos vamos a ir de la manita de esos señores al abismo. Es que antes de eso, digo yo que a la sociedad española alguna energía le quedará para oponerse. Por eso, de eso se trata, ¿no? De que hay que fortalecer los mecanismos de la sociedad civil, hay que mirar más a la sociedad, hay que mirar más a las agrupaciones individuales que al propio Estado, desgraciadamente, y al final tratar de sobrevivir. Y esta sociedad, al final, yo creo que sobrevivirá. Es decir, España ha pasado por situaciones muy complicadas a lo largo de la historia y ha sobrevivido, ¿no? Bueno, sí, hombre, yo espero y deseo, y creo que sí, don Jesús, pero desde luego será sustituyendo al actual régimen de partidos, será cambiando el régimen político. Si no, es que no sé hasta dónde... Como dicen por la tierra de María Santísima, lo que haya de ser será, ¿no? No, pero de todas maneras el análisis que ha hecho Jesús también es brillante. Es decir, vamos a ver, en un momento en el que estamos ahora, como el que estamos ahora, si nosotros forzamos un periodo de libertad constituyente, un periodo constituyente, pues ¿qué van a pensar los países extranjeros, los países que nos prestan dinero para la deuda pública? Nos dejarán caer, el FMI, ¿qué pensará de nosotros? Que esto será como Grecia, etcétera. Pero yo la pregunta la hago al revés. Yo creo que será al contrario, ¿no? Sí. ¿Es posible salir de la crisis económica si no cambiamos el sistema político? Yo creo que esa es la pregunta principal. Claro, en mi opinión es imposible, y voy a decir por qué. Mira, al Estado español se le ha dado a elegir entre dos opciones. Una, o quita usted o deteriora gravemente los servicios de sanidad y los servicios de educación, o cambia usted la estructura de las autonomías. Respuesta del Estado español: quito el sistema, o sea, deterioro gravemente el sistema de salud y el sistema de educación, pero no toco eso ha dicho la estructura autonómica. ¿Por qué? Porque si toco la estructura autonómica, toco a los paniaguados de mi partido, y por tanto fastidien ustedes, paguen ustedes la medicación, les voy a cerrar hospitales, les voy a cerrar plantas de hospitales, pero yo no toco a un paniaguado de mi partido. Bien, eso es la raíz de la crisis económica. Eso es una declaración prácticamente de guerra y en el sentido metafórico, naturalmente, en que empleo de un gobierno a la nación gobernada. Decir que no piensa hacer ninguna de las reformas necesarias y que las que afectan precisamente a la clase política y por la que hemos llegado a la crisis, no están dispuestos a hacerlos, y antes prefieren el empobrecimiento y la ruina de una sociedad. Por tanto, no nos merecemos este régimen, no lo queremos, vamos a combatir esto.
Por eso decía, ¿cuál es mi opinión? Mi opinión es decir que toma ese tipo de determinaciones basados exclusivamente en los intereses partidistas, a esos hay que borrarlos. Es decir, hay que hacer otro tipo de sistema, pongamos el modelo de la República Constitucional, en el que los partidos no pertenezcan al Estado, en el que se prime la sanidad a la estructura de Paniaguados, pues no es estructura del Estado, es estructura de Paniaguados, etcétera. Bueno, eso ya sí, pero incluso esto, la cuestión de cómo se gestionaría la sanidad, ya eso no corresponde ni siquiera a este momento. Este momento en español corresponde a la lucha por la libertad política. Por eso que llamamos solamente la libertad política colectiva, es decir, que todos y cada uno de los ciudadanos españoles puedan contribuir a elegir y destituir a sus gobernantes, a elegir a su presidente del gobierno y naturalmente a elegir a los órganos del Poder Judicial, alumbrando el sistema que ha sido perfectamente definido, detallado por don Antonio García Trevijano como república constitucional, es decir, una forma de Estado republicana donde lo colectivo, lo público, se ha puesto en primer lugar junto con una forma de gobierno democrática, en la cual todos los ciudadanos tengamos participación en el gobierno a través de nuestros representantes, a través de la elección del presidente del gobierno y a través de una elección correcta de los representantes del Poder Judicial, y eso creemos nosotros que es perfectamente viable, no es ninguna utopía. Eso que estamos nosotros pidiendo para España es lo que necesitaría también Europa para salir adelante, porque también Europa está amenazada de la ruina y de descomposición. Todos los yo creo que don Jesús está de acuerdo con nosotros. Yo no estoy juzgando a don Jesús, no, líbreme Dios. Estaría bueno. Además, frente a quién me iba a enfrentar yo, con don Jesús Santalla nada menos. No, don José Luis, esto es simplemente el alegato de un repúblico convencido y nada reformista. Yo soy republicano por convicción. No soy, como decíamos antes, de los uterinos de los que Miguel Maura en su libro Así cayó Alfonso XIII se mofaba, ¿no? Yo soy republicano por convicción, pero porque creo que es la mejor forma de gobierno. Hombre, yo creo que la teoría pura de la República de Antonio García Trevijano es una obra excepcional en muchísimos de sus planteamientos, de sus capítulos, de sus referencias históricas. Yo discrepo de algunos planteamientos de él de forma muy puntual, por ejemplo, el diseño que él hace del Poder Judicial, yo ahí sí discrepo, pero en fin, son anécdotas, ¿no? Sí, no, el resumen lo que sí veo complicado es que en un mundo globalizado como es el que nos ha tocado vivir, y en una situación de crisis económica como la que desgraciadamente padecemos y que tardaremos mucho tiempo en superar, las fórmulas políticas, no sé hasta qué extremo, desde un ámbito estrictamente estatal o local, puedan contribuir a mejorar los ratios, ¿no?, que se dice ahora, económicos. Eso ya no lo sé. Hombre, si fuera solo una crisis económica la que vive Europa y España, podría dudarse, pero al ser una crisis moral y política es evidente que una reforma, un cambio de régimen es inevitable. Y lo que la República Constitucional añade a la República como modo de Estado es precisamente la forma democrática de gobierno. Es decir, una república moderna para nosotros no puede estar más que unida, acompañada indisolublemente de una forma de gobierno democrática. Nos referimos a la democracia representativa, naturalmente. Evidente. Pues caballeros, nos hemos quedado sin tiempo para esta primera parte del programa. Le doy muchísimas gracias a don Jesús Santalla